Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Soy el pastor Salvador Turcios. Tuve problema con la computadora, por eso estoy un poquito tarde, ya son 5 minutos de atraso, pero vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que esta enseñanza en esta noche sea para bendición a todos aquellos que han de estar conectándose al internet y así poder aprender un poco más de su palabra. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios te bendiga, Jessica. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos delante de su presencia. Estamos aquí, Señor, con sencillez de nuestro corazón para presentar este estudio, mi Dios, que corresponde a este día jueves 23 de julio, Señor, del 2020. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a todos aquellos, Señor, que se han de estar conectando, Señor, y a los que después de haber terminado, mi Señor amado, la enseñanza, podamos, Padre eterno y santo, seguir aprendiendo de su palabra. Mi Dios amado, te quiero pedir especialmente, Señor, por César Álvarez, mi Dios, que el día de ayer te aceptó como su Señor y Salvador. Padre, permita, mi Dios, que este virus desaparezca de su cuerpo, que sea fulminado, Señor, en el nombre de Jesús, y que él pueda, Señor, contar la victoria, la cual tú le darás, mi Señor. En el nombre de Jesús confiamos que todos aquellos, Señor, que están siendo lastimados por este virus, Señor, tu mano de sanidad sea sobre ellos. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos, Señor. Padre, conforme a tu misericordia, intercedo por ti. Mi Señor, Él está en el sur de Carolina. Permita, mi Dios, que esta reunión en la cual Él va a estar sea para bendición, mi Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate conforme a tu misericordia. Reciba toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Como es de costumbre, siempre les he dicho, amados hermanos, tenga lápiz y papel para que pueda anotar las citas bíblicas y así usted pueda entender que todo lo que le voy a enseñar está en la palabra del Señor. El tema de hoy es, voy a ver si el Señor me lo permite culminar ahora, pero el tema es el Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo en los creyentes. Y vamos a usar como texto bíblico Gálatas, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a Dios. Esa es la Escritura como base para este tema, que es el Espíritu Santo en los creyentes. Ahora bien, en este tema hay 3 puntos bien importantes que quiero tocar en esta hora. El Espíritu Santo produce fe, es el punto número 1. El número 2 es el Espíritu Santo produce una lucha interna. El 3, el Espíritu Santo produce fruto. Así que a manera de introducción, ¿qué es lo que hemos aprendido acerca del Espíritu Santo? Bueno, se nos ha enseñado que es la tercera persona de la Trinidad, y cuando digo se nos ha enseñado es porque la Biblia lo decreta. Pero sabemos del Espíritu Santo que Él es una persona que tiene intelecto, emoción y voluntad. Escuche bien esto. El Espíritu Santo es una persona
que tiene intelecto, emoción y voluntad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, del verso 7 en adelante, dice así. Esto es Jesús hablando. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, o que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Dice que nos enseñará, nos guiará y nos instruirá. Entonces vamos a ver en Primera de Juan, para corroborar que Él es la tercera persona de la Trinidad. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, verso 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que nuestro Dios, aunque es un Dios tripartito, es un solo Dios a la vez. No es que tengamos tres dioses, sino que son tres personas diferenciables entre sí, con la misma gloria, con la misma sustancia y con el mismo poder. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo es lo que conforma la Trinidad de Dios. Ahora, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Por eso el tema de esta noche es el Espíritu Santo en los creyentes. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Algo bien importante que necesitamos ver en estos dos versículos que acabo de leer. Primeramente, en el versículo 19, habla del templo del Espíritu Santo. Y Espíritu Santo está con E mayúscula. Es decir, que tiene un nombre propio. Por eso está con mayúscula. En el verso 20 dice que nuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios. Y ese espíritu en el verso 20 está con E minúscula, que se refiere al espíritu nuestro, al espíritu humano. Así que hay que saber la diferencia entre el Espíritu Santo y el espíritu humano. Ahora, el Espíritu Santo sella al creyente en el momento que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es lo primero que el Espíritu Santo hace en el momento de la conversión de la persona cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo sella, no marca, sino que sella, y es lo que tenemos que saber la diferencia entre sello y marcar.
Así que en Efesios 4:30 nos dice que el Espíritu Santo nos sella. Ese sello es el emblema de propiedad que venimos a hacer ahora de Dios. Él nos compra con su sangre que su Hijo Jesús derrama en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Acuérdese, el tema que llevamos es el Espíritu Santo en los creyentes o en el creyente. El Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, versículo 13. ¿Qué es esto? En el momento que la persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo lo bautiza uniéndolo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, los dones espirituales, esa es otra cosa, no los podemos mezclar. Por eso es importante escudriñar la Escritura para que no vayamos a hacer un enredo de enseñanzas en cuanto a lo que son dones o son talentos, y en este caso que es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa era manera de introducción. Ahora, el punto número 1, el Espíritu Santo produce fe. Vamos a ver cómo es que Él produce fe en nuestras vidas. Bueno, la vida cristiana comienza con fe o por fe. ¿Por qué? Porque la persona, cuando escucha el mensaje de salvación, de alguna manera el Espíritu Santo lo hace entender y entonces acepta ese sacrificio que Jesús hace en la cruz del Calvario, y es por eso que ahí actúa la fe, pero ha sido llevada a través del Espíritu Santo para que el creyente o la persona acepte ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No fue una muerte porque había sido condenado por algo que él no había hecho. Esa muerte tuvo que llegar hasta ahí para que usted y yo pudiéramos recibir vida eterna a través de la muerte de Él. A través de esa sangre que Él derrama es que nosotros recibimos vida eterna en nuestro espíritu. El nuevo creyente muestra evidencias de un cambio en su forma de vida. Por eso es que decimos, ¿qué te pasó? ¿O qué le pasó a este? Es diferente, ya no es como era antes, porque hay cambios. Hay un cambio de actitud, un cambio de trato, un cambio de deseos, porque ahora desea agradar a Dios, desea estar y acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo mueve a eso. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le llevará a la fe en Cristo, lo hace entender que no hay otro camino más que solamente Jesús. Las religiones te pueden inventar muchos atajos, muchas veredas, pero el camino que presenta la Escritura es guiado solamente por el Espíritu Santo. Por eso dije el tema, el Espíritu Santo en los creyentes. Vamos a ver algo más adelante que está produciendo ese Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo te hace entender que en Jesús se cumplió toda la ley. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay ni un hombre sobre la faz de la tierra que haya podido cumplir todos los mandamientos de Dios, excepto Jesús. Él fue el único que en su propia vida y en su cuerpo cumplió toda la ley de Dios. Por eso Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. En Él se cumple todo. Entonces, el Espíritu Santo viene en respuesta a la fe y hace que nosotros maduremos en el conocimiento de Cristo. Veamos lo que nos dice Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá.
Aquí, amados hermanos, esto el Espíritu Santo hace producir en nuestras vidas una fe diferente a la fe que el mundo tiene. Yo lo he dicho en otras ocasiones, a veces la gente que no tiene a Cristo dice, yo tengo la fe del mundo, pero verdaderamente no entiende lo que está diciendo, porque Jesús nos dijo lo contrario. Él nos dijo que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, haríamos grandes cosas. Es decir, que la fe es algo diferente a lo que el mundo conoce como por fe. Ahora, el apóstol Pedro, tuvo que dejarse guiar y que la obra que él hacía fuera guiada por el Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice Pedro en su segunda carta. El apóstol San Pedro, en su segunda carta, lo que hace el Espíritu Santo es que trae la revelación de la palabra. Y eso es lo que ahora Pedro nos va a mostrar en la escritura que él hace. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, dice él, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie puede interpretar algo de la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo le revele. Por eso es que hay muchas personas que dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. La única razón es porque el Espíritu Santo está haciendo falta en ese vaso. Esa es la razón. Pero cuando la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Dios te bendiga, hermano Salvador Castillo. Vamos a ver entonces que el apóstol Pablo también tuvo que dejarse guiar por el Espíritu Santo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo es el único que a través de la Escritura te hace entender lo que puedes hacer y lo que no se puede hacer. Pero es únicamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también obró en Jesús. ¿Cómo lo podemos ver? Veamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 14. El Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 14. Dice, y Jesús volvió en el Espíritu o en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Observe lo que el Espíritu Santo ocasiona, no solamente en Jesús, sino en todos aquellos que nos dejamos usar por Él. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda aquella tierra de alrededor. Es decir, claro, Jesús no andaba buscando fama, sino que los hechos que hacía que esa palabra corriera, y entonces dice la Escritura que era por el Espíritu Santo. San Juan 16, versículo 13 y 14. Mire lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13 y 14. Esta escritura lo que hace es que nos revela la promesa que Jesús nos hace a nosotros. Mire lo que dice verso 13 del capítulo 16 de San Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En este versículo vamos a ver algo importante que hay también, el verso 13.
El artículo él está acentuado. Eso quiere decir que es un pronombre personal refiriéndose al Espíritu Santo porque es una persona. Y en el inicio del versículo 14 vuelve a decir él y está acentuado. Dice, me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Si lo quieren creer, gloria a Dios. Si no lo quieren creer, ese no es nuestro problema. Nosotros no discutimos con la palabra de Dios. No peleamos, no discutimos. ¿Por qué? Porque la enseñamos. Y si la acepta, gloria a Dios. Si no la acepta, no tienes problema con nosotros. El problema lo vas a tener con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y eso cuando tú lo crees en tu corazón, el Espíritu Santo te hace que esa fe se aumente y te mantenga firme en ese pensar y en ese sentir. El punto número 2. El Espíritu Santo produce una lucha interna. Vamos a ver cómo es esto. El Espíritu Santo produce una lucha interna. Veamos Gálatas 5, versículo 17. Gálatas 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, que la carne nuestra siempre va de continuo a querer hacer el mal, pero el Espíritu Santo busca que nosotros le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. En cada uno de los creyentes, en el momento de la conversión, produce paz. Escúcheme bien esto. En el momento de la conversión de una persona, lo primero que produce el Espíritu Santo en nosotros es paz. ¿Por qué? Porque ha venido una vida espiritual diferente. Aquí entra la comunión con Dios y se reinstala o se restablece la comunión que teníamos cortada con Dios. Éramos enemigos de Dios, éramos alejados, estábamos separados de Dios. Pero cuando venimos al Señor, por medio del Espíritu Santo, nos conecta con Dios y entonces entramos en una comunión con Él. Por eso es que nosotros no tenemos ninguna religión, nosotros tenemos una relación con Dios, es diferente. La religión te enseña muchas cosas que tú puedes hacer para agradar a Dios, pero eso no te acerca a Dios en ninguna manera. Mas cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, entras en una relación personal con Dios. Eres tú y Dios. Así que la comunión, como dije, se restablece. Veamos lo que nos dice Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos lo dice. Lo primero que viene al corazón nuestro es paz. Es una paz que el mundo no la da. Es algo totalmente diferente a la paz que tal vez podemos conseguir en el mundo. Es una paz interna, es algo indescriptible muchas veces, que tú puedes estar solo en un lugar, pero sabes que Dios está ahí contigo y tienes paz en tu corazón y en todo tu ser. Así que el versículo dice, verso 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos. Todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene otro dueño. Se llama Satanás. Así que, pero cuando venimos al Señor, nos saca de ese reino de tinieblas que es de Satanás y nos traslada, dice, a su reino, que es el reino de su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando nos convertimos al Señor, inmediatamente nos damos cuenta que estamos en guerra. Vamos a ver por qué. Acuérdese que el tema es el Espíritu Santo en los creyentes. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nos hace entender que hay una guerra que hay que librar. Y no es una guerra contra nuestros hermanos o con mi prójimo, sino
contra espíritus inmundos. Ya lo vamos a ver. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 12. Veamos por qué Pablo escribe esto. Dice él: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Satanás, el trabajo en el cual él busca a cualquiera de los que decimos que somos cristianos o hijos de Dios, sacarnos del cristianismo y regresarnos a su reino. ¿Por qué? Por eso el apóstol dice: echa mano de la vida eterna, es decir, agárrate firme. ¿Por qué? Porque va a haber una batalla que hay que librarla. Él dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, que tenemos un enemigo invisible, pero ese enemigo, con la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, él está vencido. Lo tenemos bajo la planta de nuestros pies. Por eso el apóstol nos dice: pelea la buena batalla. ¿Qué fácil? No, no es fácil, pero no es imposible, porque el Espíritu Santo y Dios está con nosotros. Y luego nos dice: echa mano de la vida eterna. Es decir, que no la soltemos, sino que nos mantengamos. Y en 2 de Timoteo también, en el capítulo 4, versículo 7, dice Pablo, que fue la última expresión que él dijo antes de ir a ser decapitado, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es tremendo. Ayer la hermana Blandina, el martes la hermana Blandina en el estudio que nos dio, estuvo hablando de la fe. Es algo maravilloso entender, y aún el apóstol San Judas dice que es la santísima fe. Le llama a él así. ¿Por qué? Porque es maravilloso cuando entendemos que el Espíritu Santo, morando en nosotros, aumenta nuestra fe, maduramos en esa fe. Así que Pablo dijo al final de la carrera: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso solamente lo podía haber dicho, sí, porque el Espíritu Santo estaba en él. Esa es la razón por la que él dijo eso. Así que nosotros no tenemos, como dije al principio, guerra contra los hermanos o guerra contra el prójimo. Nuestra batalla o pleito, lucha no es contra ellos. Nuestra batalla es con el mismo diablo y con demonios. Así que tenemos que estar bien cimentados en la fe del Hijo de Dios, en Jesús, para que podamos entender. Veamos lo que nos dice Efesios 6, versos 11 y 12. Efesios 6, versos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios. Yo como pastor, como ministro, enseño que tenemos que tener cuidado cuando leemos la Escritura. Aquí el verbo vestir, vestíos, el verbo vestir es que yo me tengo que vestir. Dios no me va a venir a vestir, ni lo va a vestir a usted. Usted se tiene que vestir. Por eso él dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que la armadura yo me la tengo que poner. Por fe yo tengo que tener el escudo, el casco, el yelmo, la espada, el calzado, el cinto. Es decir, yo tengo que tener esa armadura en mí. Yo me la tengo que poner, porque esa armadura puede estar ahí en un escaparate años y años, pero si usted no le echa mano y se viste, usted va a ser derrotado por el enemigo con facilidad. Por eso es importante entender lo que en los versículos nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne aquí son las personas que vemos, el prójimo, o mi hermano o hermana. No, nosotros no tenemos pelea con ellos. Pero luego dice: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la guerra nuestra.
La guerra del creyente es una guerra espiritual. Es una guerra donde al enemigo no lo ves, pero puedes escuchar, porque hay personas que se pueden dejar usar, y esa es la forma como nosotros detectamos que estamos en una batalla. Cuando alguien te calumnia, cuando alguien habla mal de ti, tienes que saber que esa lucha no es contra esa persona de lo que está diciendo, sino hay uno atrás, hay un ente espiritual atrás de esa persona usando su boca, usando sus cuerdas vocales para difamarte, para decir lo que dice. Así que, hermanos, es importante entender que la Escritura nos dice a nosotros, y esto lo entendemos únicamente por el Espíritu Santo, que nuestra lucha no es contra personas, sino contra entes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es un gobierno bien establecido, déjeme decirle. Por eso es importante conocer la palabra, porque dice que hay principados, hay potestades y hay gobernadores de las tinieblas, huestes, o sea, muchos, que tenemos que ganar. La batalla ya está ganada, por supuesto. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y esa victoria nos la entregó a nosotros. Y por esa victoria y en esa fe vamos nosotros, como dice la Escritura, de victoria en victoria. Amén. Porque no tenemos esta lucha interna en nosotros, ¿ok? Nosotros mismos, si usted no lo sabía, tenemos una lucha interna. Veamos lo que nos dice Gálatas 5, desde el 17 al 21. Y se va a dar cuenta ahora que no solamente tenemos luchas con personas que se dejan usar por el enemigo, sino que dentro de nosotros mismos. Mire lo que dice Gálatas 5, versículo 17 en adelante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza a enumerarla: adulterio, fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista grande, pero si tenemos un buen diccionario, ¿verdad?, podemos buscar el significado de cada una de estas expresiones que hay aquí, de esas palabras, y nos vamos a dar cuenta de lo que significa cada una de ellas, y veamos lo terrible que es dentro de nosotros. Esta carne es lo que quiere hacer. Verso 21, bueno, sigue diciendo: envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, dijo Pablo, que los que practican tales cosas, dijeron los hermanos puertorriqueños, no te vistes que no vas. Así que es importante que entendamos esto. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos revela todo esto, y entonces comenzamos a ir sacando todas estas cosas que estaban dentro de nosotros, porque ahora mi cuerpo, su cuerpo, le pertenece al Espíritu Santo. Leímos que es templo y morada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 7, versos 14 y 15. Romanos 7, versículos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire qué tremendo lo que es la carne. Yo no quería hacer esto, no hubiera dicho esto, pero ya se dijo, ya lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reconocer y arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Él nos restaura. Solamente podemos estar victoriosos si permanecemos con el Espíritu, en nosotros y con nosotros. No hay otra forma. El punto número 3, el Espíritu Santo produce
fruto. Tenemos que entender esto. A veces decimos frutos como si fuera plural. No, tiene 9 características en el fruto del Espíritu. Y lo vamos a ver en esta hora. Gálatas 5, versículos 22 y 23. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 22 y 23, nos habla de estos 9 diferenciables, el fruto del Espíritu. Más el fruto, dice, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, debe dejarse ver en nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. A veces la gente piensa que porque hacemos X cosas, no somos hijos de Dios u ofendemos a Dios. Y en este día, gloria al Señor, porque Dios pone palabras cuando verdaderamente necesitamos, ¿no?, una palabra de consuelo. Y una hermana me llama y me dice, estoy bien triste porque una persona, entre comillas, llamándose cristiano, comienza a decirle que por qué tiene esa tapabocas, pues esa mascarilla, que si somos hijos de Dios no tenemos que cargar esto, y bueno, de una manera queriendo discutir con la palabra de Dios. La hermana, pues bendito sea Dios, no le contesta, pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser sabios. Es decir, en el libro de Proverbios dice, el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio no, sigue su camino, porque a él le parece que todos los caminos que le parecen derechos, dice, más son caminos de muerte. Ahora, lo otro es que en Romanos 13, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros, pero esto se entiende únicamente por el Espíritu Santo. Dice que nos tenemos que sujetar a las leyes que han sido puestas, porque las leyes que han sido puestas por Dios han sido puestas. Entonces, ¿cómo puedo yo catalogar a una persona que aún diciéndose que es cristiano o cristiana ofende solo porque uno tiene una mascarilla? Bueno, yo estoy obedeciendo a lo que las autoridades dicen porque yo me sujeto a las autoridades. Pero una persona como esta, la Biblia le llama necios. Necios, así le llama la Biblia. ¿Por qué? Porque pienso quizá que no tiene quizá ni licencia para conducir un vehículo. Porque la pregunta sería, ¿por qué te detienes entonces en la luz roja? Si Dios te va a librar, ¿por qué no te la cruzas? Yo soy de las personas que a la 1 o 2 de la mañana, si hay un alto, un stop, me detengo a esa hora porque respeto la ley. Entonces, me viene a decir a esta persona, o le viene a decir a la hermana que está infringiendo, que está mal con el Señor. ¿Quién está mal? ¿Por qué? Porque quiero hacerme el importante. Cuidado. Dios dice que seamos sabios, que seamos prudentes, que pongamos nuestra fe en el Señor, sí, gloria a Dios por ello, pero no podemos tentar a Dios no lo podemos tentar. Y una persona así hay que tener cuidado, como dije, no es para discutir, la palabra del Señor no se discute, nosotros le enseñamos si la quieren creer, gloria a Dios, si no la quieren creer, no es nuestro problema, el problema lo tendrán cuando se presenten ante Dios. Amén. El fruto del Espíritu debe dejarse ver en nosotros. Vamos a ver cómo. Hay, como dije, poder entender que estamos ganando la batalla. ¿Cómo? Por nuestra fe. Ahora, en este fruto hay 3 grupos de 3 cada uno y los vamos a diferenciar ahora. Tal vez nunca lo habías oído, esta vez lo vas a escuchar. El primer grupo, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo nos hace entender que el amor, el gozo y paz es en relación con nuestro Padre. Escuche bien esto.
el primer grupo es en relación con nuestro Padre. Amor, gozo y paz. ¿Por qué? Porque estos tres nos hacen entrar en una unión o en una relación íntima con Dios. El amor, el gozo y la paz. Eso es estar en una estrecha relación con Dios. Veamos lo que nos dice 1 de Juan capítulo 4, versos 18 y 19. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí está hablando de Dios Padre. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. San Juan 3:16, un versículo bien conocido, porque de tal manera amó Dios, ese Dios el Padre. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este primer grupo, ¿verdad?, del fruto del Espíritu, amor, gozo y paz, es en relación con la intimidad que tenemos con Dios. El segundo grupo es con relación al prójimo, con relación a mis hermanos, donde es paciencia, benignidad y bondad. Es con relación al prójimo. Lo vamos a ver en Romanos 5, verso 2 al 5. Dice Romanos 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es bien importante que entendamos esto. Este grupo de tres, en el segundo grupo, paciencia, benignidad y bondad, tiene que ver con mi prójimo. ¿Por qué? Porque la paciencia es maravilloso cuando tú tienes esta paciencia en ti. No importa la dificultad que venga, porque eso te va a producir una prueba, un test, un examen. Eso es lo que dice el versículo. Dice, y la paciencia prueba. Mire lo que dice el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Luego dice, y la paciencia prueba, o sea, examen, es un test. Vas a ser probado. Y por fe, y tú teniendo ese maravilloso fruto, paciencia, vas a poder triunfar en la dificultad que venga. La paciencia nos ayuda a tolerar la intolerancia de muchos que no entienden lo que somos en Cristo Jesús. Esa es la paciencia. Luego tenemos, como dije, la benignidad y la bondad, que sabemos que son partes que comprenden al fruto del Espíritu Santo. Como dije, paciencia, benignidad, bondad, tienen que ver con el prójimo. Entonces, yo los tengo que poner en práctica. La benignidad es ser bueno, bondad. Este otro grupo, el tercer grupo, fe, mansedumbre y templanza. Ahí se componen las 9 características del fruto del Espíritu. Este tiene que ver con nosotros mismos. Si no lo sabía, los primeros 3, amor, gozo y paz, es en relación con Dios. Paciencia, benignidad y bondad tienen que ver con el prójimo. Pero estos últimos 3, fe, mansedumbre, templanza, tienen que ver con nosotros, conmigo mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esto?
tengo que tener fe en lo que yo he creído. Tengo que ser manso, pero no menso, que es bien diferente. Ser manso es sinónimo de humildad, de sencillez, pero no que quieran pasar sobre ti. Eso es diferente. La Escritura nos dice que no hubo hombre tan manso como fue Moisés. Pero si vemos el carácter de Moisés, en una ocasión decretó, escuche bien esto, decretó y dijo, si la tierra abre su boca y se los traga vivos, entonces van a entender que tú me llamaste. Vea la humildad de él. Y dice la Biblia que no había terminado de orar cuando la tierra se abrió la boca y se los tragó. 253 personas. Así que ser manso es un sinónimo de humildad o sencillez. Y tenemos que conocer esto para la gloria de nuestro Dios. Así que tener la templanza, esto es que nadie nos puede sacar de la fe en la cual hemos sido cimentados, que es en la roca inconmovible de los siglos, que se llama Jesús de Nazaret. El apóstol Santiago nos dice acerca de estas personas que tambalean de un lugar a otro. Santiago 1, versos 6, 7, 8 y luego el 12 dice, Santiago 1, verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué maravilloso esto, hermanos. El Espíritu Santo en los creyentes, en usted, que dice que es hija de Dios e hijo de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar en usted. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted salga, el Espíritu Santo debe de estar en nosotros y con nosotros. Para concluir, ahora, todo esto que he enseñado lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Qué maravillosa gracia. La pregunta sería, ¿qué está produciendo el Espíritu Santo en tu vida? Yo no lo sé, tú lo sabes. Por eso es que al final de cada estudio, yo hago esta pregunta. ¿Qué está produciendo el Espíritu Santo en ti? Tú lo sabes. Así que cuando Cristo nos redime, nos compra, ¿estamos llevando frutos? ¿O estamos dejando ver en nuestra vida el fruto del Espíritu en estas 9 características que al final yo las dividí en 3 grupos? Los primeros 3 que corresponden en la intimidad de Dios. El segundo grupo que tiene que ver con nuestros prójimos. Y el último que tiene que ver con nosotros. Así están divididos. Así que tú lo sabes. Y en el amor del Señor, solamente lo que nos toca que hacer es rendirnos al Señor. Y si estamos fallando de cualquiera de ellos, no estamos tarde, porque todavía Dios nos ha dado la oportunidad de estar escuchando esta enseñanza y decirle, Señor, tú no necesitas confesarle a ninguna persona, a ningún hombre, sino a Dios mismo. Decirle, Señor, ahí donde estás. ¿Dónde estás? Si estás en tu cuarto, en la cocina, donde estés, o en la sala de tu casa. Ahí, habla con Dios. Yo no sé de dónde Él está fallando en uno de estas características de los 9 que aparecen en el fruto del Espíritu. Dile, Señor, si te he fallado, perdóname. Aquí estoy.
porque a veces soy sin entendimiento. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo revele tu palabra a mi vida. Dios lo hará. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia con la que nos has amado hasta el día de hoy. Señor, tú sabes por qué pusiste este estudio esta noche en mi vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos que han estado conectados y que escucharon esta enseñanza, seas tú con tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo sus vidas. Señor, si habían faltas cometidas, Señor, en el nombre de Jesús, no tomes en cuenta sus faltas. Que su sangre, Señor, sea sobre estas vidas, mi Dios, y que sean restaurados, Señor, para gloria y honra suya, Señor. En el nombre de Jesús, reciba toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Espero en el Señor. Si el Señor no ha venido en la próxima semana, continuaremos con otro estudio, lo que el Señor ponga en mi corazón. Dios me lo bendiga.